Muy bien. Este soy yo hace algunos años, estudiando la secundaria en un colegio católico, obsesionadísimo con High School Musical y descubriendo lo que algún día se convertiría en mi única religión, las divas del pop. Pasando por muchísimos cambios, aunque sin claridad, ya se fue, aunque sin claridad de alguno de los que estuviera viviendo, con una, con una sexualidad que despertaba agresivamente dentro de mí, pero que la culpa ni siquiera me dejaba identificar. Rodeado de mensajes que me decían que cambiara, que le pidiera a Dios, ese Dios que es amor, que me hiciera heterosexual. O como me dijo alguna vez un padre, pues ni modo, ya Dios ya te hizo gay, nomás aguántate. ¿Creen que este adolescente, lleno de acné y ansiedad, tenía la energía suficiente para concentrarse en las matemáticas o las ciencias naturales? Pues no, creo que no. Tampoco tenía energía para hacer amistades, la verdad. Lo que me pasaba en realidad es que estaba en modo supervivencia. Todo el tiempo alerta, buscando que no se me notara lo queer, un poco como actuando, diciendo, mejor no voy a levantar la mano porque si levanto la mano igual y me sueno muy femenino y se van a dar cuenta o se van a burlar, ¿no? O si me siente al lado de este güey, a lo mejor me pongo nervioso y sabe que me encanta y me muero. Esa era mi realidad. Este de aquí soy yo de adolescente y ella jamás se hubiera imaginado estar en un escenario como este. Porque en lugar de ponerme a pensar en diferentes maneras en las que podía cambiar el mundo o por lo menos aprenderme la fórmula general para matemáticas o la tabla periódica, yo pasaba todos mis días tratando de encontrar un equilibrio extraño con mi vida social. Porque tenía que estudiar y sacar buenas calificaciones, pero no demasiado porque no quería verme como una persona muy competitiva. Y quería tener amigos hombres, pero no muchos, porque si no, luego, ¿quién iba a querer ser mi novio? Y quería tener amigas, pero no muy cercanas, porque no nos fuéramos a confundir y fuéramos a creer ahí que nos gustábamos. Porque como me dijo alguna vez una psicóloga escolar que seguramente tenía muy buenas intenciones, a mí no me gustaba ninguna de mis amigas, yo solamente quería ser como ellas. Sin embargo, a pesar de todos los cuidados que pude haber puesto sobre cómo me veía la gente, al final de los ciclos escolares recibí premios, que en realidad eran una especie como de comentario peyorativo escondido, por ser la más intensa de mi salón, pero también, y en ese momento me pesaba mucho, la más lesbiana. Y sin embargo, por razones que no estoy seguro si les podemos explicar, decidimos una y otra vez volver a las aulas. Lo hacemos como profesores de adolescentes y personas jóvenes, pero también en equipos de trabajo a los que capacitamos en temas de diversidad sexual y de género. Lo hacemos muchas veces con muchos nervios, con mucho miedo, pero siempre con un compromiso que Andrea y yo hicimos de nunca volver a ocultar quiénes somos frente a un salón de clases. Y ser profesores abiertamente queer es una cosa muy extraña, porque es una experiencia emocionante que te llena de muchas satisfacciones, muy conmovedora, pero también da muchísimo miedo y está lleno de muchos retos, sobre todo en una ciudad tan conservadora como este, y en un contexto social y político donde cada vez que hablamos de diversidad sexual y de género en la educación recibimos comentarios súper violentos. Aún así, Luis y yo estamos convencidos de que la educación sexual y de género debe estar en todos los niveles educativos y en todos los contextos. Aguántenme ahí esa misma diapositiva porque durante esta charla vamos a usar varias veces la palabra queer. Y creo que es importante, la anterior, gracias. Y creo que es importante que antes que nada definamos de qué hablamos cuando hablamos de queer. Lo queer es varias cosas, ¿no? Tiene su origen en el inglés, queer significaba raro, y era utilizado como un insulto para nombrar a las personas LGBTQ+, ¿no? Como hoy en español se usa la expresión rarito, algo así. Después de las revueltas de Stonewall, como el mito fundacional de las identidades queer en Estados Unidos, la comunidad empieza a reapropiarse del insulto, a darle un nuevo significado, y las personas empiezan a nombrar queer por orgullo, ¿no? Si yo me digo queer a mí mismo, pues ya qué me vas a decir tú para hacerme daño. Después, y de manera más reciente, usamos la palabra queer como un término paraguas, es decir, un término que engloba un montón de otros conceptos, todas las identidades que no somos heterosexuales o cisgénero. De eso vamos a hablar hoy cuando hablemos de lo queer. Ahora sí, habría que empezar diciendo que las personas queer, las personas LGBTQ+, siempre hemos estado en los salones de clases. Y voy a empezar contándoles una historia. Cuando era un pequeño puberto queer, que esa palabra ni siquiera me pasaba por la cabeza, mis compañeros empezaron un rumor de que la bibliotecaria y la maestra de matemáticas eran novias.
Yo desde muy chiquito descubrí mi vocación verdadera, que es el chisme, y dije, tengo que ver esa fotografía, porque todo el mundo decía que en la oficina de la bibliotecaria había una fotografía de ellas dos juntas, ¿no? Entonces encontré una excusa lo suficientemente creíble y fui a dicha oficina, y efectivamente, ahí estaba la fotografía, estas dos señoras abrazadísimas, muy cariñosas, con un bebé. ¿Quién sabe quién era ese bebé? Su hijo, su nieta, un bebé random así en un bautizo, no sé. Pero en mi mente yo, la verdad, tenía como capacidad de narrador y me hice toda una historia. O sea, dije, seguramente estas dos mujeres ya están casadas, ni se podía eso donde yo vivía. Seguro ya adoptaron a esta criatura, tampoco se podía, y la están criando amorosamente entre problemas de matemáticas y libros. Estas dos señoras, ni siquiera sé si sigan vivas, pero a mí me cambiaron la vida, porque es la primera vez que yo vi a dos personas LGBTQ+, que no eran el chiste y no eran la burla, eran maestras. Y a las maestras se les admiraba, se les escuchaba, se les celebraba, se les hacía caso. Esa foto me siguió hasta que empecé a ser profe, porque en ese momento yo sabía que existían las lesbianas, sabía que existían las maestras, no sabía que existían las maestras lesbianas. O sea, en mi mente era como, o eres una cosa o eres la otra. Y cuando yo empecé a ser profe, eso me pasaba. Hacía todo por ocultar mi identidad y mi orientación. Porque creía que si yo mostraba quién era en verdad, mis estudiantes no me iban a tomar en serio. Y seguramente habrá 1, 2, 3, 10 que no me tomen tan en serio por ser quien soy. Pero yo sé que hoy para mis estudiantes soy lo que para mí fueron esas dos viejitas lesbianas felices, ¿no? La posibilidad de darse cuenta de que ser LGBT no es ser infeliz, no es no ser exitoso, no es no tener un puesto de autoridad. En resumen, me di cuenta que mi mayor debilidad es mi mayor fortaleza como profesor. Porque el yo ser una persona queer me permite leer la realidad del salón de manera distinta, darme cuenta de lo que están viviendo y sintiendo mis estudiantes y acercarme a ellos, ellas y ellas de una manera distinta. Uno de los mayores defectos que solemos tener como docentes es que subestimamos la responsabilidad que tenemos en el plato. Porque creemos que solamente importa qué tal enseñamos nuestra materia, si sabemos explicar matemáticas o no. Y no dimensionamos que nuestros estudiantes son esponjitas, que se den cuenta o no absorben las cosas que les decimos. Y entonces si yo me presento en mi aula y hago comentarios homofóbicos, pongo ejemplos transfóbicos, o a lo mejor hago un comentario bien intencionado, pero mal informado, entonces mi espacio puede dejar de ser un espacio seguro para la diversidad y convertirse en un espacio donde mis estudiantes digan, mejor aquí no participo, mejor aquí no me muestro, mejor aquí no protagonizo nada. Y cuando pasan esas cosas, se empiezan a limitar las dinámicas escolares y se empieza a limitar la manera en la que nuestros estudiantes se pueden compartir con nosotros. Y siempre hay alguien que nos dice, no, pero es que te juro que en mi salón no hay nadie de la comunidad LGBT, y no es que yo quiera llevar la contraria, que sí me gusta, pero no es por eso, sino porque en toda mi vida yo nunca he sido la única persona queer en un espacio. Llámenle salón de clases, espacio de trabajo, reunión familiar, evento de TEDx. Nunca hay una sola persona queer en el espacio. Porque contrario a lo que las personas más conservadoras les gusta pensar, no somos poquitas las personas LGBTQ+. Y estamos en todos los espacios, no nada más estamos en la tele dando noticias de chismes, ¿no? Estamos en los departamentos administrativos, estamos en las escuelas, estamos gestionando eventos como este. El problema es que en muchos espacios no son seguros para nosotros y tenemos que vivirnos de una manera muy discreta y pasar como si no fuéramos queer. También sucede que muchas personas necesitamos un poco más de tiempo para descubrir cómo queremos nombrarnos o para descubrir que somos parte de la diversidad. Y todas esas cosas hacen que de pronto parezca como que las personas queer no estamos ahí y por lo tanto no es importante cómo se habla de nosotros. Sin embargo, como docentes, como educadores, tenemos la responsabilidad de hablar como si la diversidad siempre nos estuviera escuchando. Y eso implica muchas cosas. Porque cuando nos hacemos conscientes de las cosas que decimos, de pronto es como, ¿cómo que este ejemplo que siempre uso en clase es medio homofóbico? O ¿cómo que este chiste que cuento toda la vida y que contaba mi papá y que contaba mi abuelo, el punchline, es medio transfóbico? Ya que nos empezamos a dar cuenta, entonces tenemos que hacernos responsables de eso y dejar de usar ese tipo de ejemplos. Como educadores también tenemos la responsabilidad de hablar de la diversidad
como algo del día a día, como algo que no solamente es normal, sino que está en todos los espacios. Eso se lo debemos a nuestros estudiantes. Y no nada más a los estudiantes que son parte de la comunidad LGBT. Yo tendría que hablar como si la diversidad estuviera aquí, no solamente por mi alumna bisexual que se sienta al fondo del salón y que cree que su experiencia no es válida porque nunca ha tenido novia, sino también por mi estudiante heterosexual que merece saber que la diversidad está en todos lados y que debe ser respetada y que debe ser celebrada. Cuando normalizamos hablar de la diversidad, pasan muchas cosas. Entre ellas, nos acostumbramos a pensar que el espacio tiene que ser seguro para todas las personas que estamos de una u otra manera fuera de la norma. Y cuando las personas se sienten seguras, entonces les permitimos ser quienes son, sin ninguna limitación en nuestro espacio. Ahora, hay estudiantes que deciden no compartir su orientación o su identidad mientras están en la escuela porque no lo sienten como un espacio seguro y eso es perfectamente válido. Pero al mismo tiempo, hay chicas, chicos y chicas que, por un valor que yo considero totalmente admirable, deciden, para cambiar las condiciones de su espacio, compartir quiénes son a sus compañeros y a sus profesores. Y a veces creemos que un espacio es seguro para ellos, ellas y ellas, cuando no hay golpes, no hay insultos, no hay acoso y no hay bullying. Y sí, es un buen primer paso. Pero, por ejemplo, vamos a imaginar un ratito. Pensemos en una estudiante trans. Pensemos que a lo mejor ella hace algo que es súper difícil de hacer. Va con su salón y les dice, este es mi nombre y este es el pronombre que uso. Y a lo mejor digamos que los profesores le dicen, no te voy a impedir que vayas al baño al que quieres ir, no te voy a regañar por la ropa que usas. Y a lo mejor sus compañeros no le insultan en su cara, pero no la miran. A la hora de hacer trabajos en equipo, no la incluyen. A la hora de reconocer el trabajo exitoso, mejor no la mencionan porque la escuela no lo quiere promover, ¿no? Y entonces, la mujer no está recibiendo ataques directos, pero sí está recibiendo violencia. Una violencia silenciosa que nadie nota más que ella. Pero entonces vamos a seguir imaginando un rato. ¿Qué pasa si ella cuando llega a su casa vive violencia transfóbica por parte de sus papás? ¿Qué diferencia va a hacer que unas horas al día, esta chica pueda sentirse tranquila? Que una persona adulta en el salón le diga por su nombre de verdad y le hable en femenino. Que en los temas que se ven en las clases se hable de gente como ella de manera positiva. ¿No creen que va a ser un espacio que quizás le puede salvar la vida? Que no haya golpes en un espacio no significa que el espacio sea seguro, ¿no? Es como decir que un novio es bueno nada más porque no te engaña. Bueno, la barra está bajísima, ¿no? Es el mínimo que exigir. Pero para que un espacio sea seguro para las identidades LGBTQ+, estas se tienen que celebrar, que aceptar, que reconocer, que normalizar, que incorporar como parte de la sociedad. Pero para eso se necesita conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no nada más hablamos de que sepamos qué significa todas las letras en el LGBTQ+, sino entender que lo queer, lo LGBT, no pertenece solamente a un pedacito de un programa de estudios, de una materia bien específica, sino que es una perspectiva y una visión del mundo que nos permite ampliar desde dónde vemos y estudiamos las cosas. Esa visión amplia y diversa creemos que debería incluirse desde la planeación de las materias, desde los planes de estudio. ¿Por qué? Porque cuando ampliamos la visión, cuando hacemos que nuestros temas tengan más referentes, todos nuestros estudiantes se benefician. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en cómo nos dieron educación sexual en la escuela. En este país se tiene una educación muy tradicional que está centrada en lo reproductivo y en lo heterosexual. Y no hay nada de malo con eso, son partes importantes de la educación sexual. Sin embargo, si solamente hablo de esas dos perspectivas, quedan fuera muchísimas cosas. Dudas que tienen los adolescentes que son de lo más normal y un montón de información que podría ahorrarles muchísimos problemas. Ya no hablemos de, es que es para que no te embaraces. No, un montón de problemas físicos, emocionales, psicológicos, que con un poco de información podríamos ahorrárselos. Por eso creemos que ampliar los planes de estudio y poner una perspectiva diversa ayuda a todos nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque así les vamos a acercar información, pensando en el ejemplo de la educación sexual, sobre placer, sobre autoconocimiento, sobre diferentes maneras de tener encuentros sexuales de manera protegida, sin que necesariamente sea un
ten el condón para que no te embaraces. Si apostamos por una educación más incluyente, más diversa, le damos a nuestros estudiantes herramientas para poder leer el mundo de una manera distinta. Y darle información a los adolescentes, a las niñas, no es peligroso. La información solamente es peligrosa para quien se beneficia de que seamos personas ignorantes. En realidad, esta información lo que pretende es que dejemos de poner en el centro una lectura del mundo que es masculina, que es heterosexual y que es hegemónica. Ahora, hasta ahorita todo ha sido muy bonito, muy cursi, pero construir espacios seguros tiene que ver también algo que suena como anticuado y de flojera, que es regañar, poner límites, decir que no, porque se aprende mucho de los sí, ¿no? Sí puedes ser libre, sí hay lugar para que seas feliz en este mundo, sí hay personas LGBTQ+ en la historia, aunque te hayan dicho que no, sí tienes derechos, sí tienes dignidad, pero al mismo tiempo se aprende mucho de los no. No hay espacio para la violencia en el salón. No puedes decir algo que es falso, que es ignorante, y no corregirlo. No puedes interrumpir a tus compañeros cuando te señalan algo que te incomoda o te señalan tu privilegio. No puedes. Poner límites también enseña. Y es aquí, cuando voy a acudir a mi pasado católico y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque yo he sido ese maestro que escucha que alguien dice que joto y finge que no escuchó. Yo he escuchado afirmaciones homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas y transfóbicas en mis trabajos y he dicho, ay, mejor no voy a decir nada porque de todas maneras no va a pasar nada. Yo he sido el que veo que uno de mis estudiantes le tiene miedo a sus compañeros y dice, pues yo también les tenía miedo, ¿no? Pues así es la vida, así es la escuela. Y lo he hecho por muchas cosas. Una por dolor, por trauma, porque en algún momento yo fui ese niño y me da miedo regresar. Pero sobre todo porque estoy muy cansado de explicar por qué la violencia es violencia y el odio es odio. Sin embargo, ese es mi trabajo. Y ese es el trabajo de todas las personas que educamos, no solo los profesores, mamás, papás, familias, la comunidad. Uno, reconocer que nuestros estudiantes exigen, las personas que están siendo educadas exigen, saber sobre diversidad y que es nuestro papel estar informados. Los espacios educativos, las escuelas, los grupos de estudio, etcétera, tienen el potencial de ser uno de los lugares más seguros para las infancias y las adolescencias. Y lo que hemos platicado aquí el día de hoy son algunas de las cosas que nosotros creemos que ayudan a construir esos espacios seguros. Sin embargo, para que la diversidad y la inclusión genuinamente entren en nuestras aulas, necesitamos hacer un esfuerzo colectivo por cuestionar lo que se nos ha dicho que es incuestionable, que está ahí por nuestro bien o que está ahí porque pues así son las cosas y ni modo. Pero hay que preguntarnos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puso las reglas que rigen el comportamiento de nuestros adolescentes? ¿Esas reglas a quién les sirven? Y todavía más importante, ¿qué es lo que aprenden nuestros estudiantes de las reglas que les imponemos? Vamos a usar como ejemplo una regla muy común en los espacios educativos, que son los uniformes, ¿no? Hay muchas maneras de justificar usar un uniforme en un colegio. Desde vamos a generar identidad, vamos a generar comunidad a partir de la imagen institucional, hasta pues es que queremos que todos nuestros estudiantes estén en igualdad de circunstancias en el horario escolar. Las dos son muy válidas. Pero ¿qué pasa cuando los uniformes, en lugar de sumarle y de enseñarle algo a nuestros estudiantes, les limitan? Hace unos años trabajaba yo en una escuela cuyo uniforme funcionaba de una manera muy binaria y tradicional, es decir, las niñas con su falda, los niños con su pantalón, excepto los estudiantes de los últimos grados que podían llevar este uniforme más o menos neutro, que eran jeans y la playera del colegio. Pero había estos espacios, estos momentos que llamaban eventos de gala, donde había excepciones al uniforme. Es decir, las mujeres tenían que presentarse con la falda que usaba el resto del colegio, zapatos y calcetines de un color bien específico. Pero ¿cuál era el uniforme de gala de los hombres? Ninguno. El mismo uniforme que usaban todos los días. Y cuando yo me acerqué a cuestionar, oye, ¿por qué solamente las chavas tienen que cambiar su uniforme para estos eventos? La respuesta que recibí fue, es que se ven bien bonitas todas de falda. Esa respuesta, esa regla, responde a tradiciones caducas que no tienen sentido en el contexto actual, que no les sirven a nuestros estudiantes y que hay que cuestionar por varias cosas. Primero, porque creo que deberíamos priorizar que nuestras alumnas estén cómodas antes que el que los directivos digan que se ven bonitas. Y dos,
Porque en las aulas, lo sepamos o no, tenemos estudiantes no binarias y tenemos estudiantes trans. Y podemos ponerles en una situación bien complicada al exigirles que usen ropa de hombre o de mujer. Por ejemplo, usemos de nuevo el ejemplo de una chica trans que no ha salido del closet con sus papás, pero que en la escuela se le habla por su nombre elegido y se usan pronombres femeninos con ella. Llega el momento del acto académico y le dicen, pues tienes que traer uniforme de gala. ¿Qué hace la chica? Se va con uniforme de mujer y sale del closet frente a sus papás en un evento público cuando quizás ella no está lista todavía. O se va en uniforme de hombre para no tener problemas con sus papás, pero sí para despertar preguntas y cuestionamientos que a lo mejor solo vienen de la curiosidad, pero que pueden ser muy incómodos por parte de sus compañeros. Es ponerles en una situación completamente innecesaria. Sobre todo porque la ropa, los debates, los baños a los que pueden entrar nuestros estudiantes o no, e incluso los momentos en los que les damos permiso de ir al baño o no, son reglas que tenemos que cuestionarnos y decir, pues, ¿qué tanto le suma a lo que nuestros estudiantes necesitan? Porque para que nuestros espacios genuinamente sean incluyentes y genuinamente sean diversos, tenemos que cuestionar y reescribir todas las reglas, con una perspectiva que sea sensible en cuestiones de género y de diversidad sexual. Hoy, el escenario para la perspectiva queer en la educación es bastante complejo. Por un lado, es prácticamente imposible que las instituciones sigan censurando el contenido LGBT porque los estudiantes lo exigen. Lo traen a la mesa todo el tiempo, hacen preguntas, te piden que lo abordes. Y me voy a arriesgar a pecar de ingenuo, pero la mayoría de los profesores que conozco sí quieren que sus espacios sean espacios seguros. Solo casi nadie sabemos cómo. Por otro lado, hay esfuerzos con mucho dinero detrás de la ultraderecha que buscan que la perspectiva queer parezca un peligro para las infancias. Nada más equivocado, porque el papel de les docentes es preparar a las infancias y a las adolescencias para vivir en el mundo real. Y en el mundo real, las personas LGBTQ+ existimos y estamos en todos lados. Y afortunadamente, cada vez tenemos más espacios, más visibilidad y más representación. Querer alejar a las niñas y adolescentes de la diversidad sexual no solamente les aleja del mundo real, sino que impide que como sociedad vayamos caminando a tener un espacio, un mundo que sea más tolerante, más diverso y más incluyente. Gracias. Gracias.